Hola, muy buenos días queridos hermanos y hermanas, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Ait, transmitiéndoles desde Lima, Perú. Continuamos con la lectura de Ven Sígueme, estamos ya en la clase 43 del libro de Mormón. Estudiaremos durante esta semana tercera de Nefi 27 hasta el cuarto de Nefi. El título para esta semana es No podía haber un pueblo más dichoso. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la presentación de la diapositiva para esta semana. En la introducción del manual de Ven Sígueme, leemos lo siguiente y nos dice: las enseñanzas de Jesucristo son mucho más que una bella filosofía en la que podemos meditar. Tienen el propósito de inspirarnos a llegar a ser como Él, como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El libro de Cuarto de Nefi nos muestra cuán completamente el Evangelio del Salvador puede cambiar a las personas. Tras el breve ministerio de Jesús, llegaron a su fin siglos de contención entre nefitas y lamanitas, dos naciones conocidas por sus disensiones y por su orgullo llegaron a ser uno, hijos de Cristo, y comenzaron a tener en común todas las cosas. Muy bien. El amor de Dios moraba en el corazón del pueblo. Y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. Así es como las enseñanzas del Salvador cambiaron a los nefitas y los lamanitas. Las mismas enseñanzas que le dio, y claro, un poco más, que le dio al pueblo de Jerusalén, los nefitas cambiaron, se convirtieron al Señor, mientras los judíos no lo hicieron. ¿Por qué? Y viene una pregunta: ¿de qué modo te está cambiando a ti? ¿Somos de corazón tiernos, humildes y sencillos como los nefitas y los lamanitas que se convirtieron en un solo pueblo, uno en el Señor? ¿O somos duros como los judíos, que estamos esperando todavía otro Salvador, otro Mesías? El Mesías ya vino a su pueblo, el pueblo de Israel. También vino a su pueblo, una rama aquí en el continente americano, una rama del pueblo de Israel. Los descendientes de la tribu de José, de Manasés y Efraín. ¿De qué modo te está cambiando a ti el Evangelio de Jesucristo? Vamos a ver este principio. La iglesia de Jesucristo lleva su nombre. ¿Y el por qué lleva su nombre? Veamos. A medida que los discípulos del Salvador comenzaron a establecer su iglesia por toda la tierra, surgió una pregunta que para algunos podría parecer de menor importancia. ¿Cuál había de ser el nombre de la iglesia? Veamos 3 Nefi, capítulo 27, los versículos del 1 al 3. Y sucedió que mientras los discípulos de Jesús andaban viajando y predicando las cosas que habían oído y visto, y bautizando en el nombre de Jesús, sucedió que se hallaban congregados los discípulos y unidos en poderosa oración y ayuno. Muy bien, veamos entonces qué pasó. Ahora que ellos estaban congregados y unidos en poderosa oración y ayuno,
Y Jesús se les manifestó de nuevo, a raíz y en respuesta a su oración y ayuno. Porque pedían al Padre en su nombre. Y vino Jesús y se puso en medio de ellos. Y les dijo, ¿qué queréis que os dé? Es una pregunta que también el Señor nos hace a nosotros. ¿Cuál sería nuestra respuesta a la pregunta, ¿qué queréis que os dé? Veamos lo que respondieron los nefitas. Y ellos dijeron, Señor, deseamos que nos digas el nombre por el cual hemos de llamar esta iglesia. Porque hay disputas entre el pueblo concernientes a este asunto, que quiere decir que no había un acuerdo entre ellos. Si bien todos amaban al Salvador Jesucristo, pero había disputas en cómo llamar a la iglesia de Jesucristo. Veamos, ¿qué aprendes de la respuesta que dio el Salvador en 3 Nefi 27 del 4 al 12? Le hicieron una pregunta y él les va a responder acerca de la importancia de este nombre. Veamos. Y vemos en la fotografía una placa que lleva todas las capillas en el mundo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Veamos. 3 Nefi 27, los versículos del 4 al 12. Y el Señor les dijo, de cierto os digo, ¿por qué es que este pueblo ha de murmurar y disputar a causa de esto? ¿No han leído las escrituras que dicen que debéis tomar sobre vosotros el nombre de Cristo, que es mi nombre? Porque por este nombre seréis llamados en el postrer día. Y el que tome sobre sí mi nombre y persevere hasta el fin, éste se salvará en el postrer día. Por tanto, cualquier cosa que hagáis, la haréis en mi nombre. De modo que daréis mi nombre a la iglesia, y en mi nombre pediréis al Padre que bendiga a la iglesia por mi causa. ¿Y cómo puede ser mi iglesia salvo que lleve mi nombre? Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, entonces es la iglesia de Moisés. O si se le da el nombre de algún hombre, entonces es la iglesia de ese hombre. Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia. Sí, es que están fundados sobre mi evangelio, dijo el Señor. Hoy en día vemos muchas iglesias que profesan ser del Señor. Pero yo me he tomado la libertad de mirar y ver muchas iglesias y ninguno lleva el nombre de Jesucristo. La única iglesia que lleva el nombre de Jesucristo es nuestra iglesia. El Señor no ha permitido que tomen su nombre en otras iglesias. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fue dado por el Señor mismo. Esto me acuerdo cuando yo estaba buscando iglesias, cuando era muy joven. Comencé a buscar iglesias a partir de los 17 años. Les comenté que yo había sido monaguillo desde los 12 años hasta los 16 años en la iglesia católica. Pero a raíz que no me respondía el sacerdote,
en aquel tiempo algunos significados de Apocalipsis, y es más, se me prohibió leer Apocalipsis. Yo comencé a buscar las respuestas a esas interrogantes que yo tenía en Apocalipsis. Quería comprender las cosas que estaban escritas ahí. Y comencé a buscar la iglesia de Jesucristo porque entendí que el Señor restauraría su iglesia en los últimos días. Y ahora me tocaba ir buscar y comencé a buscar. Fui por muchas iglesias. Por muchas iglesias. Así es que, quizá cansado de buscar muchas iglesias, como que a la edad de 22 años, y vi que tantas iglesias habían, y ninguno llevaba el nombre de la iglesia de Jesucristo. Para ahí todavía en la ciudad de Chosica todavía no estaba la iglesia de Jesucristo. Al menos no vi ninguna placa así. Entonces yo dije, voy a formar una iglesia. Tengo las escrituras, creo en Jesucristo, creo en el Padre Celestial. Oro como el Señor Jesucristo nos enseñó al Padre en el nombre de Jesucristo. Pero veo que otras denominaciones no oran así. Oran a vírgenes santos y al Señor o a Dios y un amén. Entonces pasó por mi mente, entonces voy a hacer mi propia iglesia. Si otros hicieron, y justo tuve un compañero, un buen amigo que formó su iglesia. Y todos decían la iglesia de Moisés porque también se llamaba Moisés él. Y se formó su iglesia en su casa. Y yo dije, ¿por qué no puedo hacer? Ya que me hubiera unido a su iglesia de él, amigo, pero no comprendía o no, algunas partes de la doctrina no entendíamos lo mismo. Así que yo dije, voy a formar. Pero no va a ser la iglesia de Salomón o la casa del Señor o tantas. Voy a formar y que lleve su nombre. Que se llame la iglesia de Jesucristo. Así lo voy a poner, dije. Y pasó un tiempo. No podía armar, no podía hacer nada. Y me entró un temor interno de poner el nombre de Jesucristo. No lo pude hacer. Entonces, un plan B. Le puse otro nombre, que ni me acuerdo. Y con el tiempo, viendo que no había en mí, porque no podía tomar el nombre de Jesucristo, que fue mi primer pensamiento, y se me fue. A la final quedó en nada. Y yo dije, mejor sigo buscando, porque sentía muy dentro de mí que el Señor tenía una iglesia, y comencé a buscar más iglesias en todas partes. Me iba, entraba, estaba unos meses, no sentía y seguía. Esto tiene relación con lo que estamos leyendo ahora. O si se le da el nombre de algún hombre, entonces la iglesia de ese hombre. Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia, si es que están fundadas sobre mi evangelio. Yo pude saber de muy joven que el Señor tenía una iglesia, pero no sabía dónde estaba. ¿Por qué? Porque no pude hacer una propia iglesia con el nombre de Jesucristo. No se me pudo hacer. Imagino que muchos pastores y muchas confesiones en el mundo han querido dar el nombre de Jesucristo, pero no lo han podido, porque el Espíritu Santo se los ha impedido. Es por eso me he tomado la libertad de llevar
el nombre de Jesucristo, créanme, en el mundo solo es la única iglesia que lleva el nombre de Jesucristo. Y ahora comprendo por qué. Nadie puede tomar el nombre de Jesucristo para sí en vano. Y hay un temor de tomar el nombre de Jesucristo en vano. Es por eso que muchos posiblemente que quisieron tomar, no lo tomaron porque sintieron que era su propia iglesia y no la iglesia que Jesucristo hubiera restaurado. Muy bien. Al respecto, en el manual de institutos, deseamos que nos digas el nombre por el cual hemos de llamar esta iglesia. Es un pedido que le hicieron los discípulos nefitas, los discípulos de Jesucristo a Jesús. Al respecto, el elder Gordon B. Hinckley nos dice: cuando nos hacemos miembros de la iglesia de Jesucristo, tomamos sobre nosotros su nombre por causa de que es su iglesia. En el primer discurso que pronunció el presidente Gordon B. Hinckley, en calidad de presidente de la iglesia, habló sobre el vínculo sagrado entre la iglesia, su nombre y sus correspondientes responsabilidades. Esta iglesia no pertenece a su presidente. A la cabeza de ella está el Señor Jesucristo, cuyo nombre cada uno de nosotros ha tomado sobre sí. Todos estamos embarcados en esta gran obra. Estamos aquí para ayudar a nuestro Padre en su obra y en su gloria de llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. La obligación de ustedes, dijo el profeta del Señor, Gordon B. Hinckley, la obligación de ustedes es tan seria en su esfera de responsabilidad como lo es la mía en mi propia esfera. En esta iglesia no hay ningún llamamiento pequeño o insignificante. Todos, en el desempeño de nuestras tareas, surtimos una influencia en la vida de los demás. El Señor ha dicho refiriéndose a nuestras respectivas obligaciones. Veamos lo que dijo el Señor. Sé fiel. Ocupa el oficio al que te he nombrado. Socorre a los débiles. Levanta las manos caídas y fortalece las rodillas debilitadas. Son palabras del Señor dadas en Doctrina y Convenios en la sección 81, verso 5. Y en el cumplimiento de estas cosas realizarás el mayor beneficio para tus semejantes y adelantarás la gloria de aquel que es tu Señor. Un mandato del Señor, un mandamiento del Señor. El elder James Tamans dijo lo siguiente: del coro de los 12 apóstoles describió la lógica que empleó el Señor al contestar la pregunta de qué nombre se le debería poner a su iglesia. Recordarán que después que Cristo hubo establecido su iglesia entre los pueblos indígenas de este continente, cuando apareció entre ellos como un ser resucitado, después que hubo escogido y ordenado a 12 varones para que dirigiesen los asuntos de la iglesia, surgió una leve disputa en cuanto al nombre que debía llevar la iglesia. Y los 12, recordando la gentil promesa del Señor de que si lo llamaban, unidos de corazón y en propósito, de seguro se les escucharía. Oraron y ayunaron. Y Él apareció nuevamente en persona entre ellos cuando estaban en su reunión de consejo y les preguntó qué deseaban. Ellos dijeron: Señor, deseamos que nos digas el nombre por el cual hemos de llamar esta iglesia.
Su respuesta, como la expresaríamos en un estilo de habla moderno, fue más o menos así. ¿Por qué habría duda alguna en cuanto a un asunto tan sencillo? ¿De quién es esta iglesia? ¿Es la iglesia de Moisés? Si lo es, llámenla, claro, por el nombre de Moisés. O si es la iglesia de cualquier otro hombre, llámenla por el nombre de él. Pero si es mi iglesia, como dicen ustedes que es, y lo es, entonces llámenla por mi nombre. El elder Robert Harris, del Coro de los 12 Apóstoles, explicó la relación que hay entre tomar sobre nosotros el nombre de Cristo y la ley de la obediencia por una parte, y por otra parte recibir las bendiciones de la compañía del Espíritu Santo. Cuando somos bautizados, tomamos sobre nosotros, el sagrado nombre de Jesucristo. El tomar su nombre sobre nosotros es una de las experiencias más significativas que tenemos en la vida. Pero aún así, en ocasiones pasamos por esa experiencia sin comprenderla totalmente. Veamos, ¿cuántos de nuestros hijos, cuántos de nosotros comprendemos realmente que cuando fuimos bautizados, tomamos sobre nosotros no solo el nombre de Cristo, sino también la ley de la obediencia? Cuando fuimos bautizados, tomamos sobre nosotros no solo el nombre de Cristo, sino también la ley de la obediencia. Se nos llamará también por ese nombre, sino también la ley de la obediencia. Cada semana, en la reunión sacramental, prometemos recordar el sacrificio expiatorio de nuestro Salvador al renovar nuestro convenio bautismal. Prometemos hacer lo que hizo el Salvador, obedecer al Padre y guardar siempre sus mandamientos. La bendición que recibimos a cambio es tener siempre su Espíritu con nosotros. Continuamos con la lectura de las Escrituras, tercera Nefi, capítulo 27, el verso 9. Y el Señor está hablando aquí. En verdad os digo que vosotros estáis edificados sobre mi evangelio. Por tanto, cualquier cosa que llaméis, las llamaréis en mi nombre. De modo que si pedís al Padre por la iglesia, si lo hacéis en mi nombre, el Padre os escuchará. Nuestras oraciones siempre tienen que ser al Padre en el nombre de Jesucristo. Solo así, como el Señor lo ha dicho, se cumple la promesa. El Padre os escuchará. Si es de otra forma, ¿qué sucedería? El Padre no nos va a escuchar. Por muchos años, hasta la edad de 16, 17 años que fue monaguillo, nunca oré al Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Oré el Padre Nuestro, como siempre, pero nunca lo usé en nombre de Jesucristo y dije amén. Habían otras oraciones y eran un amén. Entonces, con esto, supe que el Padre nunca me escuchó. Sabía, Él escucha la oración de todos. Pero una cosa es que el Padre te escuche y te responda. Pero
Cuando comencé, después de salirme de ser monaguillo y después de renunciar al seminario porque ya me estaban enrolando para ser seminarista, para ser sacerdote, un cura, y cuando renuncié a eso y comencé a buscar la iglesia, comencé a leer las escrituras de la forma y puedo sentir y saber que el Espíritu Santo posiblemente, y puedo confirmar que sí, me guió cuando leía las escrituras. Pude orar al Padre en el nombre de Jesucristo, porque así lo decía. Así que es por eso que comencé a buscar la iglesia de Jesucristo. Pero el Señor te permite que busques, porque yo decidí buscar. Porque pensé que en alguna de esas iglesias que conocía era la del Señor. Así es que me fui con ese pensamiento. Pero no fui específico, porque si hubiera sido específico, Padre, hazme saber dónde está tu iglesia. Porque siento que tu iglesia está en la tierra. Hazme saber y llévame. Guíame para encontrarla. Y lo hacía en el nombre de Jesucristo, de seguro lo hubiera encontrado en menor tiempo. Y si yo comencé a buscar a partir de los 17, 18 años, posiblemente a los 19, 20 años, lo hubiera encontrado. Y si lo hubiera encontrado, hubiera servido una misión de tiempo completo. Pero como no fue específico, sino me procuré buscar entre las iglesias yendo uno por uno, me tomó el tiempo largo. Hasta que lo conseguí a la edad de 31 años y ya era demasiado tarde para cumplir una misión de tiempo completo. Que tiene mucha relación las oraciones como deben de ser. Tomamos sobre nosotros el nombre de Jesucristo. Por eso nuestras oraciones tienen que ser en su nombre. He escuchado muchos miembros que oran en el nombre de Jesús, terminan en el nombre de Jesús o en el nombre de Cristo. No está completo. El nombre dado es Jesucristo. ¿Se nos hace a algunos difícil pronunciar ese nombre? Sí. Pero tenemos y podemos hacerlo. Hay poder en su nombre. Y si es que la iglesia está edificada sobre mi evangelio, entonces el Padre manifestará sus propias obras en ella como lo viene haciendo. La iglesia crece y crece a pesar de las turbulencias, de los problemas, de los conflictos, de las guerras que ha habido. La Primera, Segunda Guerra Mundial y otras guerras, conflictos, la iglesia calladamente continúa avanzando, yendo entre países comunistas, socialistas, X, y sigue avanzando. Se para por un tiempo, son derrotados como el país de Rusia que se abolió el comunismo y la iglesia entró. Obra del Padre. Sí, obra del Padre. Versículo 11. Pero si no está edificada sobre mi evangelio y está fundada en los hechos de los hombres o en las obras del diablo, de cierto os digo que gozarán de su obra por un tiempo, y de aquí a poco viene el fin, y son cortados y echados en el fuego de donde no se vuelve. Cuando yo leí esta parte, y me acordé justo de que yo quería hacer mi iglesia, pero como yo quería tomar el nombre de Jesucristo, no lo pude, entonces le iba a dar otro nombre
Posiblemente, si lo hubiera hecho, yo me pongo a pensar, si hubiera hecho, quizás hubiera sido un pastor con mi propia iglesia, como un compañero que conozco, tiene su iglesia formado. Mira lo que hubiera sucedido, aún conmigo, y tiemblo al pensar. Gracias a Dios que no creé una iglesia. Si está fundado en los hechos de los hombres o en las obras del diablo, de cierto digo que gozarán de su obra por un tiempo. Y de aquí a poco viene el fin, y son cortados y echados en el fuego, de donde no se vuelvo. Este es mi compañero, formó su iglesia, cierto, pero parece que no le fue bien y se metió a la política. No le fue bien también la política y nuevamente regresó a levantar su iglesia. Y no sé, ya buenos años que no sé de él, que me he venido a vivir a otro lugar. Ay, no sé cómo le está yendo. Bueno, él vivía de eso y de un comercio pequeño. Versículo 12. Pues sus obras lo siguen, porque es por sus obras que son talados. Recordad pues las cosas que os he dicho. El Señor les explicó muy bien y nos explica muy bien. Solo hay una iglesia en la tierra, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, que es la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otra. Podrán decir, no, la mía es, el otro, no, la mía es, no, la tuya no es. Solo hay una iglesia, la iglesia de Jesucristo, al cual los santos de los últimos días pertenecemos. Y hago mi invitación a los que no son miembros de la iglesia para que se unan a la iglesia de Jesucristo. El Salvador reveló el nombre de su iglesia para la época actual. Registrada en Doctrina y Convenios 115, versículo 4, una revelación del Señor mismo al profeta José Smith. Y le dijo en estas palabras: porque así se llamará mi iglesia en los postreros días, a saber, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Es la iglesia donde asisto. Es la iglesia donde asistimos. Es la iglesia donde les invito a que puedan asistir. Vamos a ver un video para luego pasar al segundo principio. Muy bien, vamos a ver el video y regresamos. Habiéndoseme dado autoridad de Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Jesucristo enseñó que quienes escuchen sus palabras y se arrepientan y sean bautizados, se salvarán. Nefi, hay desacuerdos entre el pueblo. ¿Qué nombre hemos de dar a la iglesia? Nuestro Padre Celestial, venimos a ti en ayuno y oración. En el nombre de Jesucristo, te pedimos que nos muestres tu voluntad para con esta tu iglesia. ¿Qué queréis que os dé? Señor, deseamos que nos digas el nombre por el cual hemos de llamar esta iglesia, porque hay disputas entre el pueblo concernientes a este asunto. ¿Por qué es que este pueblo ha de murmurar y disputar a causa de esto? ¿No han leído las Escrituras, que dicen que debéis tomar sobre vosotros el nombre de Cristo? ¿Qué es mi nombre? Porque por este nombre seréis llamados en el postrer día. Y el que tome sobre sí mi nombre y persevere hasta el fin, éste se salvará en el postrer día. Por tanto, cualquier cosa que hagáis la haréis en mi nombre. De modo que daréis mi nombre a la iglesia. Y en mi nombre pediréis al Padre que bendiga a la iglesia por mi causa. ¿Y cómo puede ser mi iglesia salvo que lleve mi nombre? Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, es la iglesia de Moisés. O si se le da el nombre de algún hombre, es la iglesia de ese hombre. Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia, si es que están fundados sobre mi evangelio. Y si es que la iglesia está edificada sobre mi evangelio, el Padre manifestará sus propias obras en ella. Os he dado mi evangelio, que viene al mundo a cumplir la voluntad de mi Padre, porque mi Padre me envió. Y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz, y que después de ser levantado sobre la cruz pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres, para que así como he sido levantado por los hombres, así también los hombres sean levantados por el Padre, para comparecer ante mí, para ser juzgados por sus obras, ya fueren buenas o malas. Y por esta razón he sido levantado. Por consiguiente, de acuerdo con el poder del Padre, atraeré a mí mismo a todos los hombres, para que sean juzgados según sus obras. Y cualquiera que se arrepienta y se bautice en mi nombre, será lleno. Y si persevera hasta el fin, he aquí, yo lo tendré sin culpa ante mi Padre el día en que me presente para juzgar al mundo. Nada impuro puede entrar en su reino. Por tanto, nada entra en su reposo, sino aquellos que han lavado sus vestidos en mi sangre, mediante su fe y el arrepentimiento de todos sus pecados y su fidelidad hasta el fin. Y este es el mandamiento: arrepentíos, todos vosotros extremos de la tierra, y venid a mí y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el postrer día os presentéis ante mí sin mancha. Este es mi evangelio, y sabéis las cosas que debéis hacer en mi iglesia, pues las obras que me habéis visto hacer, esas también las haréis. Si hacéis estas cosas, benditos sois, porque seréis enaltecidos en el postrer día. Escribid las cosas que habéis visto y oído, salvo aquellas que están prohibidas. Pues por los libros que se han escrito y los que se escribirán será juzgado este pueblo, porque por medio de ellos serán dadas a conocer sus obras a los hombres. Y vosotros seréis los jueces de este pueblo, según el juicio que yo os daré, el cual será justo. Por lo tanto, ¿qué clase de hombres habéis de ser? En verdad os digo, aun como yo soy. Y ahora voy al Padre,
Y de cierto os digo, cualesquiera cosas pidáis al Padre en mi nombre, os serán concedidas. Por consiguiente, pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. Porque el que pide recibe, y al que llama se le abrirá. Entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que lo hallan. Pero ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la muerte, y muchos son los que lo transitan, hasta que llega la noche en la que nadie puede trabajar. Qué maravilloso video hemos visto. La Iglesia de Jesucristo está edificada sobre su Evangelio. Después de explicar que su Iglesia debe estar edificada sobre su Evangelio, está en tercera en Nefi 27:10. Estas son sus palabras. Y si es que la iglesia está edificada sobre mi evangelio, entonces el Padre manifestará sus propias obras en ella. El Salvador describió lo que es su evangelio. ¿Cómo resumiría lo que él dijo en 3 Nefi 27, versos del 13 al 22? En base a esa definición, ¿qué significa para la iglesia y para ti el estar edificado sobre su evangelio? Veamos. He aquí os he dado mi evangelio. Y este es el evangelio que os he dado, que vine al mundo a cumplir la voluntad de mi Padre, porque mi Padre me envió. Y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz, y que después de ser levantado sobre la cruz pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres, para que así como he sido levantado por los hombres, así también los hombres sean levantados por el Padre, para comparecer ante mí para ser juzgados por sus obras, ya fueran buenas o malas. Y por esta razón he sido levantado. Por consiguiente, de acuerdo con el poder del Padre, atraeré a mí mismo a todos los hombres para que sean juzgados según sus obras. Todos seremos juzgados según nuestras obras. Todos los hombres, hasta el hombre más inicuo y malvado que haya nacido en la tierra, serán juzgados por sus obras. Y sucederá que cualquiera que se arrepienta y se bautice en mi nombre, será lleno. Y si persevera hasta el fin, he aquí yo lo tendré sin culpa ante mi Padre, el día en que me presente para juzgar al mundo. Solo si perseveramos hasta el fin en el Evangelio de Jesucristo, el Señor nos tendrá sin culpa ante el Padre. De lo contrario, nos hallaremos culpables ante el Padre. Y penosa será nuestro fin.
que podamos perseverar hasta el fin, para poder ser hallados sin culpa ante el Padre y heredar la vida eterna y vivir por siempre con nuestro amado Padre Celestial y con nuestro Salvador Jesucristo. Yo deseo vivir con mi Padre Celestial y con mi Salvador Jesucristo con toda mi familia. Y aquel que no persevere hasta el fin, este es el que también es cortado y echado en el fuego, de donde nunca más puede volver por motivo de la justicia del Padre. Y esta es la obra que Él ha dado a los hijos de los hombres. Y por esta razón, Él cumple las palabras que ha dado. Y no miente, sino que cumple todas sus palabras. Todas las palabras que ha dado el Padre serán cumplidas. Y el Señor dice que Él no miente. Y nada impuro puede entrar en su reino. Por tanto, nada entra en su reposo, sino aquellos que han lavado sus vestidos en mi sangre, dice el Señor. Mediante su fe y el arrepentimiento de todos sus pecados, y su fidelidad hasta el fin. Debemos acostumbrarnos a ser fieles. La fidelidad es un atributo muy grande. Ser fieles a nuestras palabras, al convenio que hemos hecho con el Salvador Jesucristo, en guardar todos sus mandamientos, en tomar sobre nosotros su nombre, y servirle y seguirle hasta el fin de nuestros días aquí en la tierra de probación y por la eternidad. Y versículo 20, y este es el mandamiento. Prestemos atención al mandamiento que nos da el Señor. Arrepentíos todos vosotros extremos de la tierra, y venid a mí y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el postrer día os presentéis ante mí sin mancha, que podamos guardar este mandamiento. Es un mandato del Señor Jesucristo. Es un mandato del Padre Celestial. En verdad os digo que este es mi evangelio. Y vosotros sabéis las cosas que debéis hacer en mi iglesia. Todos los santos de los últimos días sabemos lo que debemos hacer en la iglesia de Jesucristo. Pues las obras que me habéis visto hacer, esas también las haréis. Porque aquello que me habéis visto hacer, eso haréis vosotros. De modo que si hacéis estas cosas, benditos sois, porque seréis enaltecidos en el postrer día. Enaltecidos, exaltados, coronados, habiendo triunfado sobre el mal. Coronados para vida eterna, para vivir por las eternidades con nuestro Padre Celestial y con nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Este es el evangelio que os he dado. Al respecto, el elder Neil A. Maxwell, del Quórum de los 12 Apóstoles, enseñó que es precisamente por la sencillez del evangelio que a muchas personas les cuesta tanto aceptarlo.
existe en el libro de Mormón una declaración del Señor que dice: He aquí, este es el evangelio que os he dado. Y entonces procede a describir su evangelio, que lo podemos ver en los versículos 13 al 18 de Tercera Nefi 27, sí, que hemos leído. Se trata de una historia sencilla de un mundo al que se ha enviado un Salvador que puede ser aceptado o rechazado por los hombres, pero que aún así es el Mesías. El Mesías ya vino. Estuvo entre nuestros padres. Estuvo en el pueblo de Israel. El Mesías ya vino. No vendrá otro Mesías. Si están esperando a otro Mesías, ese es el anticristo, el hijo de perdición. Esa historia sencilla es precisamente, claro está, lo que el mundo no puede aceptar. Y es tan simple que algunos incluso en ocasiones se pueden ofender en su interior por causa de la así llamada sencillez del Evangelio. Hay personas que tal vez compartan algunas de nuestras creencias y de nuestros valores, pero para quienes la restauración del Evangelio se convierte en piedra de tropiezo que no pueden saltar. Mas para la mayor parte de la humanidad, lo que proclamamos es una insensatez. Lo que proclamamos para el mundo, en su gran mayoría, es una insensatez. El Salvador mismo definió su evangelio como fe, arrepentimiento, bautismo y el Espíritu Santo, y perseverar hasta el fin. También declaró que su evangelio era venir al mundo para hacer la voluntad del Padre y para ser levantado sobre la cruz. A la palabra y a la respuesta que recibieron los discípulos: ¿qué es lo que deseáis? Si el Salvador te preguntara cómo lo hizo a sus discípulos, ¿qué es lo que deseas de mí?, ¿qué responderías? Piensa en ello mientras leemos Tercera Nefi, capítulo 28, los versos del 1 al 11. ¿Sí? Vamos a leer el primer versículo. Y sucedió que cuando Jesús hubo dicho estas palabras, habló a sus discípulos uno por uno, diciéndoles: ¿qué es lo que deseáis de mí después que haya ido al Padre? Piensa en ello mientras leemos. De las respuestas de los discípulos a su pregunta, ¿qué aprende sobre los deseos que ellos albergaban en el corazón? ¿De qué manera cambian tus deseos conforme vives el Evangelio de Jesucristo? Veamos. Verso 2. Y contestaron todos salvo 3 diciendo: deseamos que después que hayamos vivido hasta la edad del hombre, que nuestro ministerio al cual nos has llamado se termine, a fin de que vengamos presto a ti en tu reino. Y él les dijo: benditos sois porque deseasteis esto de mí. Por tanto, después que hayáis llegado a los 72 años de edad,
vendréis a mí en mi reino, y conmigo hallaréis reposo. Y cuando les hubo hablado, se volvió hacia los tres y les dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros cuando haya ido al Padre? Y se contristó el corazón de ellos porque no se atrevían a decirle lo que deseaban. Y él les dijo: prestemos atención a ello. He aquí, conozco vuestros pensamientos. El Señor Jesucristo y el Padre Celestial conocen nuestros pensamientos. Continúa diciendo el Salvador: y habéis deseado lo que de mí deseó Juan, mi amado. Hasta ahí ellos no la sabían de Juan. Y les está diciendo: quien me acompañó en mi ministerio, antes que yo fuese levantado por los judíos. Al respecto, anhelos y ministerio de Juan el Amado. El profeta José Smith y Oliver Cowdery recibieron revelaciones específicas mediante el Urim y Tumim en lo referente a las circunstancias de la solicitud de Juan de permanecer en la carne y a sus consiguientes bendiciones. La información se encontraba en un pergamino que Juan mismo escribió y escondió, pero que aparentemente se perdió. En abril de 1829, las preguntas específicas de José y Oliver sobre este pasaje del Libro de Mormón llevaron a la revelación que se halla en la sección 7 de Doctrina y Convenios. ¿Queremos saber lo que está escrito? Vayamos a la sección 7 de Doctrina y Convenios. Proseguimos con el versículo 7. El Salvador continúa hablando. Por tanto, más benditos sois vosotros, porque nunca probaréis la muerte, sino que viviréis para ver todos los hechos del Padre para con los hijos de los hombres, aun hasta que se cumplan todas las cosas según la voluntad del Padre, cuando yo venga en mi gloria con los poderes del cielo. Y nunca padeceréis los dolores de la muerte, sino que cuando yo venga en mi gloria, seréis cambiados de la mortalidad a la inmortalidad en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces seréis bendecidos en el reino de mi Padre. Y además no sentiréis dolor mientras viváis en la carne, ni pesar, sino por los pecados del mundo. Y haré todo esto por motivo de lo que habéis deseado de mí, porque habéis deseado traer a mí las almas de los hombres mientras exista el mundo. Que podamos tener ese mismo deseo de traer más almas a Cristo en este tiempo, para ser bendecidos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 10. Y por esta causa tendréis plenitud de gozo, y os sentaréis en el reino de mi Padre. Sí, vuestro gozo será completo, así como el Padre me ha dado plenitud de gozo, y seréis tal como yo soy. Y yo soy tal como el Padre, y el Padre y yo somos uno. ¿Qué tal promesa para los 3 discípulos de Jesucristo? Versículo 11. Al entrar al versículo 11, vamos a ver lo que dice el manual de Instituto de Ven Sígueme, la doctrina de la traslación, para poder comprenderlo mejor. Las siguientes definiciones ayudan a aclarar la doctrina de la traslación, la transfiguración y la resurrección. Fíjese en la diferencia entre los seres trasladados y el estado temporal de la transfiguración.
seres trasladados, personas que experimentan un cambio de manera que no padecen el dolor ni la muerte hasta el momento de su resurrección a la inmortalidad. Bien. Muchos han supuesto que la doctrina de la traslación era una doctrina mediante la cual los hombres eran llevados inmediatamente a la presencia de Dios y a una plenitud eterna, pero esta es una idea errónea. El lugar donde habitan es según el orden terrestre, y a fin de que fuesen ángeles ministrantes a muchos planetas, Dios apartó un lugar preparado para estas personas que todavía no han alcanzado una plenitud tan grande como los que han resucitado de los muertos. Transfiguración. El estado de las personas cuya apariencia y naturaleza cambian temporariamente, o sea que son elevadas a un nivel espiritual más alto, a fin de que puedan soportar la presencia y la gloria de seres celestiales. Entre ellos tenemos Enoc, Moisés, Elías y muchos otros profetas. Y podría afirmar que también José Smith fue transfigurado para poder ver y tener la presencia del Padre y del Hijo. Resurrección. La reunión del cuerpo espiritual y el cuerpo físico de carne y huesos después de la muerte. Después de la resurrección, el espíritu y el cuerpo nunca más volverán a separarse y la persona será inmortal. Por nuestras venas ya no correrán sangre. Seremos cuerpo físico y espíritu, inmortales, eternos. Ya no vivirá el hombre por la sangre. Y el versículo 11 nos dice, continúa hablando nuestro Señor y Salvador Jesucristo a los nefitas, a los discípulos. Y el Espíritu Santo da testimonio del Padre y de mí. Y el Padre da el Espíritu Santo a los hijos de los hombres por mi causa, dice el Señor. Solo el Espíritu Santo viene a causa del Señor Jesucristo y a causa de bautizarse y a causa del arrepentimiento sincero. Principios y verdades que hemos aprendido hoy en estos breves minutos. La Iglesia de Jesucristo lleva su nombre. A la iglesia al cual asistimos. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Iglesia de Jesucristo está edificada sobre su Evangelio, sobre el Evangelio del Señor Jesucristo. No de otro Evangelio, no del Evangelio de Mormón, de José Smith o de otro hombre sobre la tierra, sino está fundada y edificada sobre el Evangelio del Señor Jesucristo. Y tres, una verdad que podría hacernos el Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que deseáis de mí? ¿Qué es lo que deseamos del Señor? Que podamos responder el deseo de nuestro corazón a nuestro Salvador Jesucristo. Y es algo personalísimo. Entre el Padre y el Hijo de ustedes. Con la confirmación del Espíritu Santo. No podía haber un pueblo más dichoso que el pueblo nefita. Aquí en el continente americano, luego de la llegada del Salvador Jesucristo, de su visita a este continente. Él personalmente les ministró uno por uno. Les dio el Evangelio, su Evangelio,
el Evangelio de Jesucristo. Le dio mandamientos, les confirió el Espíritu Santo, le dio poder para bautizar y conferir el Espíritu Santo y otras ordenanzas. Jesucristo estuvo entre nosotros, entre el pueblo del continente americano. Esta es una tierra bendita porque el Señor Jesucristo la pisó. Vivió un tiempo, una temporada de 3 días y luego apareciéndose entre 1 o 2 oportunidades más. Por el ferviente oración y ayuno que hicieron sus discípulos. El Padre Celestial contesta nuestras oraciones solo si lo hacemos en el nombre de su sagrado Hijo, Jesucristo. Nuestro Salvador Jesucristo vive, Él ha resucitado y viene pronto. Para ello debemos estar preparados. Y estos programas es una manera de estar preparándonos día a día. De meditar y pensar en las cosas que aprendemos, en los principios que aprendemos cada semana. Nos insto a leer las Escrituras, leer su manual de Ven, Sígueme. Estar preparados para las clases de escuela dominical, en especial los 1º y 3º domingos. Estudiamos Ven, Sígueme. Que podamos renovar nuestros convenios con un corazón dispuesto a continuar siendo fieles ante el Señor Jesucristo. Que podamos ir a renovar nuestros convenios con toda humildad y sencillez, estando puros para poder ser santificados semana a semana y purificados hasta el día perfecto. Nuestro Padre Celestial nos ama muchísimo y Él desea con todo su alma y corazón que todos regresemos a vivir con Él por tiempo y eternidad. Y para hacerlo, solo tenemos que seguir y servirle al Salvador Jesucristo, seguir todos los consejos, guardar todos los mandamientos y los convenios que hemos hecho, los que somos miembros de su iglesia. Y una invitación a todos los que no son miembros de la iglesia de Jesucristo. Hay un camino y una verdad. Jesucristo es la verdad, el camino y la vida. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos y hermanas. Gracias por su atención. El Señor nos bendiga a todos nosotros. Que nuestro Salvador Jesucristo nos bendiga y bendiga a toda su familia. Que la paz del Señor esté con nosotros. Shalom, hermanos, shalom, hermanas. Nos vemos la próxima semana con Ven, Sígueme. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.